Recordemos que la clase pasada hemos trabajado, o mejor dicho, hemos hecho una pequeña introducción acerca de los verboides. Recordemos que los verboides son aquellos aparentes verbos. Y decimos aparentes porque es cierto que provienen de un verbo, pero en la oración no funcionan exactamente como verbos, sino me indican otra acción. Puede funcionar como un adverbio, puede funcionar o acompañando un adjetivo, ¿correcto? No necesariamente como núcleo del predicado. Para que funcione como núcleo del predicado, va a necesitar de un verbo auxiliar, ¿correcto? Si es que no tiene un verbo auxiliar, este verboide nunca podrá ser núcleo del predicado. Ahora, en nuestra introducción habíamos dicho que existen 3 clases de verbos, ¿ya? Ahora, Miss, ¿por qué este verboide no puede ser núcleo del predicado? Sencillo, porque no tiene desinencia, o mejor dicho, no tiene flexiones gramaticales, no tiene persona, no tiene número, no tiene tiempo, no tiene modo, no tiene aspecto, ¿correcto? Entonces, por todo ello, no puede ser núcleo del predicado. Listo, entonces, tenemos primero al verbo infinitivo. El verbo infinitivo me indicaba, un ratito, listo, me indicaba, o mejor dicho, estaba compuesto por aquellos verbos que terminan en ar, er, ir, ¿correcto? Ese es el infinitivo. Por ejemplo, cantar, jugar, tienes que terminar en ar, en er, leer, comer, en ir, dormir, partir. Verbos infinitivos, verboides infinitivos, ¿ya? No se olvide. Ahora, este verboide infinitivo puede ser simple, ¿correcto? O puede ser compuesto. Cuando hablamos de verboide compuesto, ya podríamos hablar de un verbo. ¿Por qué? Porque ya tiene un verbo auxiliar, que es el verbo haber, ¿correcto? El haber más el participio. Luego tenemos a los verboides simples. ¿Cuáles? Perdón, los gerundios simples. Cuando hablamos de gerundios, hablamos de aquellos verboides que terminan en ando, endo, yendo, ¿correcto? O tenemos también al yendo. Hay algunos verbos que terminan en yendo. Estos verbos también se les va a considerar verboides de tipo gerundio. Entonces no se olviden, gerundio, ando, endo, yendo. Tenemos a los participios. Los participios son aquellos que terminan en que. Como te dije en la clase pasada, vamos a tratar de hacerlo simple. Ya no te recuerdes por activos y pasivos, porque en realidad es su clasificación. Activos, ante, ente, y pasivos, ad, oído, tocho, so. Vamos a recordarlos de forma general. Si yo te digo participios, tú te recuerdas que termina en ad, oído, tocho, so, ante, ente. Ejemplos de ante, ente, como amante y creyente. En ado tenemos amado, participios que terminen en ido, querido, participios que terminen en cho, hecho, que terminen en to, escrito, que terminen en so, impreso. Como te das cuenta, todos ellos provienen de verbos, del verbo amar, del verbo querer, del verbo hacer, del verbo escribir, del verbo imprimir. Todos ellos provienen de verbos. Sin embargo, cuando tienen esta terminación se le considera verboides de tipo participio. Nosotros lo vamos a ver ahora cómo funcionan cada uno de estos verboides en la oración. ¿Cómo van a funcionar? Tenemos en el caso del infinitivo. El infinitivo, ya sabes, ¿en qué termina el infinitivo, Sósimo? ¿Cuál es su terminación? Sósimo, ¿cuál es la terminación del infinitivo, Sósimo? Vamos a esperar un ratito a Sósimo. Termina en er, oír, mis. Correcto, el infinitivo termina en ar, er, oír. ¿Bien? Y el infinitivo puede tener valor de sustantivo en una oración. Puede tener valor de sustantivo o puede ser núcleo del predicado.
¿En qué casos puede ser núcleo del predicado? Cuando tenga un verbo auxiliar y este verbo tiene que estar conjugado, ¿correcto? Vamos a ver el primer caso. Tenemos aquí, dice, voy a salir con mis amigos. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan cuando tenía 3 palabras? ¿Cómo se le consideraba ese verbo? ¿Era un verbo simple, compuesto o perífrasis verbal, Milenka? Perífrasis. Perífrasis verbal, y sobre todo la perífrasis verbal acababa con un infinitivo, ¿no? Ya sea con ar, er o ir, y constaba por 3 palabras o a veces pueden ser más. Entonces, el infinitivo puede formar parte del núcleo del predicado si, solo si, tiene un verbo auxiliar o forma parte de una perífrasis verbal. Solo así puede ser parte del núcleo del predicado, ¿ya? O en todo caso, puede formar parte del sintagma nominal. ¿A qué se refiere con eso? A veces mis utilizan términos muy complicados. Sencillo, puede ser un sustantivo, puede ser núcleo del sujeto. ¿Cuándo? Cuando este infinitivo tenga un artículo al costado o me indique que yo le puedo colocar un artículo, como es en este caso. Si yo digo, el luchar es importante para los dos, este luchar ya lo estoy convirtiendo en ¿qué? En sustantivo. Y como es un sustantivo, puede ser núcleo del sujeto, ¿correcto? Recordemos que el artículo, ya sea el artículo el o el artículo la, es un sustantivador por excelencia. Miss, ¿qué quiere decir eso? Sustantivador por excelencia, no comprendo. Resulta que este la o el, que es un artículo, a cualquier palabra lo puede volver sustantivo. En este caso, ¿a quién lo ha vuelto sustantivo? Al verboide. Si yo digo, la estudiosa llegó temprano, ahí está volviendo sustantivo al adjetivo estudiosa. La estudiosa llegó temprano. ¿Correcto? Entonces, el artículo, cuando tú veas una palabra que no sea sustantivo, pero al costado hay un artículo, ya, sí puede ser sustantivo, porque el artículo lo sustantivó. Entonces, conclusión, como para que no te marees aquí, el verboide puede formar parte del sustantivo, es decir, puede ser un sustantivo, haciendo que este sustantivo sea núcleo del sujeto, o puede ser parte del verbo principal, es decir, núcleo del predicado, siempre y cuando tenga a un verbo conjugado a su costado, o forme parte de una perífrasis verbal. Siguiente, tenemos al gerundio. Tú sabes que el gerundio termina en... Yandelfer, ¿en qué termina el gerundio? ¿Cuál es su terminación? Ando, endo. Correcto, ando, endo, oyendo. Correcto, ando, endo, oyendo. Bien, Yandelfer. Entonces, como ya sabemos cuál es la terminación del gerundio, vamos a ver cómo funciona el gerundio en una oración. El gerundio puede tener valor, primero, de adverbio. El adverbio es aquella palabra que me indica un modo o me da información del verbo, una información adicional. Como aquí, mira, él camina silbando. ¿En dónde está el verbo? Camina. Pero ¿cómo está caminando? Silbando. Me está indicando el modo en el que está caminando esa persona. Entonces, pero nosotros sabemos que silbando, como termina en ando, es un gerundio. Entonces, el gerundio puede formar o puede ser un adverbio de modo en la oración. ¿Ya? Primero. Número 2, ¿puede formar parte de la estructura verbal? Sí, puede ser núcleo del predicado. ¿Cuándo? Cuando al costado esté un verbo auxiliar que esté conjugado, como en este caso. Él está silbando mucho. ¿Cuál es el verbo? Está silbando. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Está silbando, porque tú sabes que el verbo siempre es núcleo del predicado, pero ese verbo conjugado, no te olvides, eso es lo que quiero que nunca te olvides, que el núcleo del predicado siempre es un verbo conjugado, y cuando me refiero a verbo conjugado quiere decir que tiene todos los accidentes gramaticales, persona, número,
tiempo, modo. Si es que no tiene nada de ello, no puede ser, porque recuerda que el verboide no tiene ninguno de estos accidentes gramaticales. Vamos al último. El último es el participio. ¿Cuál es la terminación del participio, Milenka? Los que recuerdes, ¿cuáles son las terminaciones del participio? Siempre recuérdense, ¿ya? Adoído, tocho, so. Así acuérdense. Adoído, tocho, so. ¿Qué me falta? Ante, ente. Esas son las terminaciones del participio. Adoído, tocho, so, ante, ente. Adoído, tocho, so, ante, ente. Y eso recuérdense muy bien, sobre todo si ustedes quieren postular a la universidad. Porque estas preguntas sí o sí, acuérdense de mí cuando esté en el paraíso, como dicen. Acuérdense de mí cuando esté en el examen de admisión. Estas preguntas siempre les van a venir acerca de los verboides, los participios, los gerundios, los infinitivos. Y en la academia, y yo les comento mi experiencia, yo que salí de un colegio estatal, con los primeros puestos, chicos, en la academia me sentía totalmente perdida y tenía que grabarme todas estas terminaciones. Es un poco difícil. Ya cuando he ido enseñando a mis alumnos, a veces les enseño con canciones para que ellos no se puedan olvidar, con mnemotecnias. Entonces ustedes no se olviden aquí el participio. Acuérdense así nada más. Siempre lo coloco yo de forma de que suene aunque sea con algo de musicalidad para que se puedan recordar. El participio adoído, tocho, so, ante, ente. Esas terminaciones tiene. ¿Cómo funciona el participio en una oración? Puede funcionar como adjetivo calificativo. Entonces, no se olviden acá, como no funciona como verbo solito, puede funcionar como adjetivo calificativo. César es un hombre amado. Mira, en este caso está al costado de un sustantivo. Y como está al costado de un sustantivo, es un adjetivo. ¿De qué tipo? Calificativo. Está calificando a ese hombre. Amado. ¿Y qué terminación tiene? Ado. Ahí está el participio, ¿te das cuenta? Puede ser un adjetivo sustantivado, que es lo que te decía hace un momento. Si tiene el artículo por delante, entonces ya está sustantivado. Lo amado jamás será olvidado. Milenka, en esta oración, lo amado jamás será olvidado, ¿cuál es el sujeto? Vamos, Milenka. Parece que Milenka se detuvo su conexión. A ver, César, ¿cuál es el sujeto en la oración lo amado jamás será olvidado? Amado, Miss. Correcto, lo amado. Lo amado sería el sujeto. Lo amado. ¿Y cuál sería el predicado, Sósimo? Jamás será olvidado, Miss. Correcto, todo lo demás es el predicado. Miren, acá muchas veces nos confundimos. Cuando yo les decía sujeto, difícil de ubicar porque, pero amado es un verbo. No, ahora ustedes ya saben que si termina en ado, es un participio. Si es un participio, no puede ser verbo. Si está solito, no puede ser verbo. Y si tiene algún artículo adelante, como es el lo, ya lo sustantivó. Y si es un sustantivo, sí puede ser sujeto. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? Amado. Núcleo del sujeto. Porque este es el sustantivo. No se olviden, ya chicos, que el participio puede ser parte del núcleo del sujeto si es que tiene un artículo delante que lo sustantive. Por eso dice acá, adjetivo sustantivado. El artículo lo sustantivó. Vamos al tercer uso del participio. Puede ser parte de un verbo compuesto. ¿Cuándo? Cuando tiene a un verbo auxiliar adelante. En el número 3 y en la número 4, en ambos, nos indica que puede ser un verbo compuesto.
Voz activa, ustedes ya saben que el sujeto realiza la acción. Jorge ha comprado aquellos libros. Voz pasiva, aquellos libros fueron comprados. ¿Por quién? Por Jorge. ¿Correcto? Pero simple, en ambos casos, el verbo compuesto o el participio puede formar parte de un verbo compuesto siempre y cuando tenga a un verbo auxiliar que esté conjugado. Nada más, acuérdense de esa forma, ¿ya chicos? Listo. Como ya sabemos cuándo puede funcionar cómo puede funcionar un verboide en la oración, si es infinitivo, gerundio o participio, vamos a ver lo siguiente. Dice, ¿sabías que algunos verbos tienen dos formas para el participio pasivo? Una regular y otra irregular. Claro, quiere decir que algunos infinitivos, al convertirlos a participio, pueden tener dos formas, y es correcto decir de las dos formas. Por ejemplo, de atender, en participio tienes atendido, o puedes decir en participio regular, atento. Recuerda que el participio termina en ado, ido, tienes atendido. En tochoso, atento, termina en to. De bendecir, bendecido, o puedes decir bendito. Recuerda, tochoso, bendito. Concluido, de concluir, o puedes decir concluso, termina en so, fíjate. De confesar, confesado, ado. Confeso, so. Puede tener las dos formas. Convertir, convertido, o puedes decir converso, también es correcto. Tienes de freír. ¿Se puede decir freído, Miss? Sí, es correcto. ¿Se puede decir frito? También es correcto. Justo ahí, aquí vienen las formas correctas de pronunciar las palabras. Miss, he freído un huevo. Suena mal, pero es correcto decirlo. Se puede decir, he freído un huevo. O puedes decir, he frito un huevo. También, correcto. Válido. Concluir, concluido, perdón, inconcluir, dice acá, ¿no? Incluido o incluso. De cualquiera de las dos formas, correcto. Maldecir, maldecido. Miss, pero suena mal. Sí, es correcto. Suena mal, pero la RAE lo considera como un buen uso. Se puede decir maldecido o maldito. Tienes de prender, prendido. O tienes preso, cualquiera de las dos formas. Miss, he prendido la tele. He preso la tele. Miss, pero no se usa el preso. Correcto, pero es un buen uso. No se usa, pero se podría decir. De proveer, proveído o provisto. Miss, proveído suena mal, pero es un buen uso. Proveído o provisto. Cualquiera de las dos formas es correcto. Solamente que uno es el participio regular y el otro participio irregular. ¿Qué más tenemos que saber acerca de los verboides? Que el participio es el único verboide que puede tener accidente de género y número. Solamente el participio. Por ejemplo, tienes aquí jugado, o puedes decir jugada. O puedes decir jugados o jugadas. ¿Te das cuenta? Jugado termina en ado, es un participio. Que como te das cuenta, tiene un género, masculino y femenino, y número, singular y plural. Lo mismo con perdido. Puedes decir perdida, o perdidos o perdidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el participio es el único verboide que puede tener accidentes, ¿de qué? De género y número, nada más. No vas a encontrar más accidentes, porque ya te dije que el verboide no tiene otros accidentes gramaticales. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Este tema es un poquito más complicado que los demás que hemos trabajado, ¿no? Pero no imposible. A ver, como para practicar, dice aquí, señale el infinitivo, gerundio y participio de las siguientes formas verbales y no personales. Vamos a ver. Tenemos primero al verbo veíamos. Mira, en una de las filas te dan al verbo. Tú lo vas a convertir en infinitivo, en participio y en gerundio, de forma rápida. Sósimo, tienes al verbo veíamos. ¿Cuál sería su infinitivo? Vivir, Miss.
Veíamos, no dice vivíamos, dice veíamos. Voy a agrandar la letra. Ver, Miss. Correcto, del verbo ver. Listo. ¿Cuál sería su participio, Sósimo? Ver, Miss. El infinitivo está bien, ver. ¿Y el participio? Recuerda que el participio termina en to, en cho, en so. ¿Cómo dices tú? ¿Vis? Vamos, Sósimo. Parece que se fue la conexión de Sósimo. Sósimo, ¿me escuchas? Sí, Miss. Correcto. ¿Cómo sería el participio, Sósimo? Parece que hoy día la conexión no nos ayuda, incluso a mí, porque de rato en rato se pierde la conexión. Bien, Sósimo, ¿cómo sería el participio? Sí, Miss. Podría ser vis. Les voy a ayudar aquí. Mira, ustedes saben que su profesora es buena, muy buena, súper buena. Le vamos a poner aquí. El infinitivo termina en ar, er, ir. ¿Correcto? El participio termina en to, en cho, en so. ¿Qué más? Ante, ente. Y al inicio les habíamos dicho el ad oído. No nos olvidemos del ad oído. Ad oído, tocho so, ante ente. Lo vamos a separar. Esto más abajo. ¿Listo? Y el ante ente más abajo. Para que hayan 3 líneas. Ya está. ¿Y los gerundios? ¿En qué acaban, Sósimo? ¿En qué acaban los gerundios, Sósimo? Ando, endo, yendo, o podría ser yendo, porque hay algunos verbos que funcionan con el yendo. Listo, ya lo tengo. Todo bien, bien listo para que ustedes solamente puedan responder. Tienes aquí, mira, lo voy a hacer yo el primero. Si sabes que el participio termina en ad, oído, tocho, so, listo, yo lo combino. Visado, no. Visido tampoco. Visto, sí. Visto sí existe. Visto. Correcto. En el caso del gerundio, lo combino. A ver, será, ahí está Sósimo, está ingresando. ¿Será viendo? No. ¿Será viendo? ¿Existe viendo? Sí, existe viendo. Listo, lo coloco. Coloco viendo. Y ya tengo mis 3 conjugaciones. Ver, visto y viendo. ¿Se dan cuenta? De esa forma yo lo coordino. A ver, una vez más para Sósimo que no estaba. En el caso del infinitivo está más sencillo. Tenemos al ver, porque lo vuelvo a la forma original al verbo. En el caso del participio, yo busco, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Será viado? No. Vido no existe. ¿Visto? ¿Visto existe? Que termina en to, sí existe. Entonces coloco visto. Lo mismo acá para el gerundio. Viando, no existe viando. Viendo, viendo sí existe. Coloco viendo acá. De esa forma voy uniendo las terminaciones. Vamos a ver con Yandelfer. Yandelfer, ¿cuál sería el infinitivo de escribiría? Escribir. Escribir, correcto, el gerundio. ¿Cuál será el participio, Yandelfer? Escribido. Podría ser escribido, correcto. Podría ser, sin embargo, escribido es un mal uso. Por lo tanto, tiene que ser otro. ¿Cómo se dice en vez de escribido? Está, es... Escrito. Escrito, correcto. Cuando ustedes vean el ido y no suena bien, agréguenle el to rápidamente. El to, el cho, el so. Eso sí tienen que ir sí o sí. En este caso, escrito. ¿Cómo sería el gerundio, Yandelfer? Escribiendo.
Escribiendo, correcto, muy bien. Escribiendo, listo, ya está. Milenka, devolvían, ¿cuál sería el infinitivo? ¿Volvían? Devolvían sería Volver. volver, correcto. Volver. ¿Cuál sería el participio? Vuelto. Vuelto, correcto. ¿Cuál sería el gerundio? Volviendo. Volviendo, excelente, Milenka. Una vez más, vamos, Sósimo. Es que lo malo es que, Sósimo, a ti siempre te tocan las que son un poquito más complicadas, Sósimo. Y siempre me pasa lo mismo con Sósimo. A ver, Sósimo. Dije, lo voy a hacer yo. Y Sósimo, tú vas a ser observado, ¿ya? A ver, de dije sería, ¿de qué verbo proviene? Del verbo decir. Listo. ¿Cuál sería el participio? ¿Ya? Dicho, porque acaba en cho. Ahí está el participio. Y el gerundio, que tiene que terminar en ando, endo, sería diciendo. Decirme. Correcto, diciendo. Ya está. Ahora sí, Sósimo, te toca a ti. A ti te toca, a ver un ratito, se movió, listo. A ti te toca el verbo observaban, Sósimo. Verbo observaban. Voy a agrandar para que se note un poco más. Listo, verbo observaban. ¿Cuál sería el infinitivo, Sósimo? Observar mis. Observar, muy bien, Sósimo. Observar. Listo. ¿Cuál sería el participio, Sósimo? ¿Con cuál queda mejor? ¿Será observido? ¿Será obserto? Observado mis. Observado, correcto, Sósimo, es lo máximo, no hay duda. Observado mis. Observado, excelente. ¿Cuál sería el gerundio, Sósimo? Observando. Observando, excelente, Sósimo, muy bien. Observando. ¿Se dan cuenta, chicos? Ustedes son unos tigres, no hay duda. Bien, vamos al siguiente. A ver, un ratito, hemos entrado a las 12, ¿no? Acaba 12:40. Ya no nos queda mucho tiempo. A ver, vamos a hacer uno más y hacemos la práctica. Yandelfer, tienes aquí el verbo vio. ¿Cuál sería el infinitivo? Ver. Ver, ¿correcto? ¿Cuál sería el participio? Visto. Visto, ¿correcto? ¿Cuál sería el gerundio? Viendo. Viendo, excelente. Y nos damos cuenta que el verbo vio ya lo habíamos trabajado en el primer ejercicio, solamente que en este caso el verbo tenía otra conjugación, ¿no? Vamos una más. Milenka, hallarás. ¿Cuál será el infinitivo? Hallar. Hallar, correcto. Listo. Hallado. Hallado, muy bien, excelente. Hallado. ¿Y el gerundio? Hallando. Hallando, ¿ves? No hay más que decir, chicos, ustedes son lo máximo. El Alexander von Humboldt ya no ya. Hallado. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, colocamos práctica. ¿Qué es lo que van a hacer en la práctica? Sencillo, ya lo hemos trabajado, ya lo hemos visto cómo se hace. Van a ubicar las tres formas del verbo, el infinitivo, el participio y el gerundio. ¿Con qué verbos? Vamos a hacerlo fácil, con los verbos que ya tienes aquí. Con el verbo tuviera, vas a cambiarlo a infinitivo, a participio y a gerundio. El verbo quiero, igual, infinitivo, participio, gerundio. El verbo vendiste y vamos a colocar un verbo más, ¿ya? Vas haciendo tu cuadrito de triple entrada para el infinitivo, participio y gerundio. Vamos a colocar aquí un verbo más, un ratito. Lo
voy a colocar aquí al costado, ¿ya? Porque no nos queda espacio. Miss, disculpe, ¿qué se tiene que hacer? Se ha cortado un ratito. Listo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ubicar o vas a colocar el verbo, lo mismo que hemos estado haciendo Milenka. El verbo, se te da el verbo, tú vas a colocar su infinitivo, su participio y su gerundio. Los tres, del verbo tuviera, del verbo quiero, del verbo vendiste y del verbo compraste. Son 4 verbos. 4 verbos para que la nota sea hasta 20. Verbo compraste. ¿Listo? Lo mismo que hemos estado realizando. Lo mismo para los 4 verbos, chicos. Voy a borrar los cuadritos de arriba, ¿ya? A ver, perdón. Ah, no, ya, vamos a dejar esta vez los cuadritos. Vamos a dejarlo. Como los cuadritos lo tienen arriba, ya está un poco más sencillo. Ya hemos practicado también. Solamente tenemos 5 minutos para realizar esto, ¿ya? 5 minutos. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, chicos.